Y en otros temas, mire usted, ayer se presentó el boleto conmemorativo del metro por los 20 años de Paseo por los Libros, ubicado entre la estación Zócalo y la estación Pino Suárez. En el marco de este evento, el director del metro, Jorge Gaviño Ambrí, señaló que se trabaja en los problemas de funcionalidad de diversas líneas, como la 7, donde se colocan ventiladores nuevos para disminuir el índice de calor y la revisión de túneles para evitar transmisiones de agua. También dijo que se plantea la construcción de un sitio específico para la reparación de trenes férreos de la línea A. Además, indicó que están por recibir recursos para el proyecto de ampliación de la línea 9. Esto es lo que dijo el titular del metro. La próxima semana, sin falta, estaríamos ya recibiendo cerca de 190 millones de pesos que implicarían la posibilidad de tener ya el estudio, el proyecto ejecutivo para poder tener esa ampliación que no es muy grande, pero que es muy importante. Es una ampliación aproximadamente de 600 metros y un switcheo de la estación, porque la estación de la línea número 1 va a ser la terminal de la línea 9 y la línea 1 tendrá una estación nueva en el propio CETRAM de Observatorio.